Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Cuidando el regalo más precioso. Cuidando el regalo más precioso. Y quiero que me acompañe a una escritura que encontramos en Hebreos 2. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4 vamos a leer. Hebreos 2 del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Quiero que me acompañe a hacer una oración. Quiero que por favor incline su rostro ahí un momentito. Vamos a orar y a pedir la bendición del Señor para meditar su palabra. Señor, te damos muchas gracias por el regalo maravilloso de tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nosotros encontramos luz, somos edificados, somos fortalecidos. Tu palabra, Señor, es luz delante de nosotros. Y hoy queremos, Señor, meditar en ella, queremos recibirla en nuestro corazón. Señor, queremos tener un corazón dispuesto, un corazón que sea como tierra fértil para que tu palabra, Señor, dé fruto en él, Señor. Y que podamos vivir de acuerdo a tu palabra, Padre Celestial, todos los días de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que implante en nuestro corazón esta palabra y que, Señor, nos redarguya y nos transforme como es su propósito. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Fuerte. Amén. Gloria al Señor. El regalo más grande que nosotros pudimos haber recibido, el regalo más valioso que el hombre ha podido recibir, se llama salvación. La salvación es el regalo más grande. No son las cosas materiales, no son las cosas que podemos disfrutar en este mundo. La salvación es el regalo más precioso que Dios ha puesto en nuestras manos. Y debemos recordar una vez más que es un regalo. Es un regalo que Dios nos entregó a cada uno de nosotros. Nosotros recibimos ese regalo únicamente por fe. Dice la palabra del Señor que por gracia es que nosotros somos salvos. Gracia es que Dios nos ha querido regalar la salvación. Y dice que por medio de la fe es que nosotros lo recibimos. Dios lo hizo, por su gracia Él lo hizo. Él nos compró la salvación, Él nos dio la salvación y por la fe es que nosotros recibimos ese regalo. No hay otra manera de recibir el regalo. Dios no dijo, bueno, la salvación es para toda la humanidad. Sí, es para toda la humanidad, pero el que la quiera recibir y el que quiera recibir este regalo debe hacerlo por medio de la fe. El regalo está al alcance de todos. La gracia de Dios está al alcance de todos. La salvación del Señor está al alcance de cada uno de los que estamos en este lugar. Si usted no lo ha alcanzado, está a su alcance para los que nos están escuchando a través de los medios de comunicación. La gracia de Dios y su salvación está a su alcance. ¿Qué tiene que hacer entonces? Recibirla. ¿Cómo? Por medio de la fe. Entonces, por fe es que nosotros recibimos este regalo maravilloso. Y a mí me llama mucho la atención cómo dice el pasaje que leímos en Hebreos acerca de este regalo que Dios nos ha dado. Dice, ¿cómo nosotros podemos descuidar una salvación tan grande? Dice, y a mí me llama mucho la atención esta expresión, algo tan grande. Y es que debemos entender que la salvación es eso, es un regalo inmensamente grande, es algo que no podemos medir, no podemos dimensionar. El tamaño, la magnitud de este regalo maravilloso que es la salvación que Dios nos ha dado a nosotros.
Y cada uno de nosotros necesitaba salvación, y por eso es que es tan importante entender el valor de este regalo, porque cada uno de nosotros necesitaba salvación. Yo sé que tal vez algunos podrán decir que nos están escuchando, pero es que yo no soy tan malo, yo no creo que Dios me vaya a dejar fuera, yo no creo que Dios me vaya a decir no puedes entrar al cielo. Pero la verdad es que debemos entender que ninguno de nosotros merecía la salvación, y la salvación es un regalo que todos nosotros necesitábamos. ¿Por qué? Porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos es la palabra que nos describe a nosotros antes de venir a Cristo. Destinados a condenación, era lo que a nosotros nos tocaba. Estábamos separados de Dios. Esa era la condición, esa es la condición del hombre sin Cristo. Esa es la condición en que el hombre quedó por la entrada del pecado, por la caída de Adán. Y el pecado entró a toda la humanidad y ha pasado de generación a generación, y todos hemos recibido como herencia, voy a decir así, la naturaleza de pecado. Y todos vamos a entregar esa herencia también, una naturaleza de pecado, porque es algo con lo que la humanidad quedó marcada. Y es la condición que todos teníamos. Y por eso tan necesaria la salvación y tan grande este regalo. ¿Y sabe por qué es un regalo tan grande? Porque es algo que nosotros no podíamos pagar. Sencillamente nosotros no podíamos hacer nada al respecto de la condición en que nosotros nos encontrábamos. Muertos en delitos y pecados, separados de Dios, con destino eterno de condenación. ¿Y qué podíamos hacer si cada una de las cosas que nosotros hacíamos o pudiéramos hacer siempre llevaba la mancha del pecado? Siempre nosotros podríamos portarnos de la mejor manera, ayudar a todo el mundo, incluso dice el apóstol Pablo, dar nuestra vida por los demás, literalmente ser mártires por una buena causa, y podríamos hacer cualquier cantidad de cosas, pero la mancha del pecado hace que todas esas obras sean inútiles. Y ninguna de esas obras podía salvarnos, ninguna de estas obras podía transformarnos. Por eso es que este regalo de la salvación es tan grande, y Dios lo hizo para cada uno de nosotros. Dios lo hizo por nosotros. Y Él sabía que nosotros no lo podíamos pagar. Por eso es que ni siquiera nos dejó a nosotros una pequeña cuota, por decirlo así. Algo que nosotros tengamos que agregar para salvación. Dios no nos dejó nada de eso. Fíjese que la salvación es completa. Ese regalo es perfecto, es completo. No hay nada que nosotros podamos agregar. Y sí entendemos que tenemos que hacer obra, y sí entendemos que debemos amar a los demás, sí entendemos que debemos alcanzar al necesitado. ¿Pero por qué? Porque ahora el amor de Dios ha sido puesto en nuestros corazones, y entonces eso nos impulsa a hacer estas cosas. Pero no es para alcanzar salvación. La salvación es un regalo de Dios, algo que el Señor nos entregó a nosotros, y sabiendo Dios que nosotros no podíamos hacer nada absolutamente para alcanzar nuestra salvación, Él dispuso regalarnos la salvación. Pero también tenemos que entender que aunque esta salvación, este regalo, es algo gratuito, es algo que por lo cual nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada, es gratuita. La salvación es gratuita, pero no fue barata. No fue para nada barata. El precio que el Señor pagó para salvarnos fue tan alto. La sangre de Jesucristo fue el precio que se pagó por nosotros. Pero cuando nosotros pensamos en la salvación, debemos entender también que no es solamente algo tan sencillo. Es que por eso recalco nuevamente, una salvación tan grande, la salvación que Dios nos entregó a nosotros, incluye muchas cosas. Es una respuesta a cada una de las situaciones en las cuales nosotros estábamos. Les decía, nosotros estábamos separados de Dios. A través de la salvación vamos a ver nosotros hoy que Él nos reconcilió con Él y podemos acercarnos nuevamente. Por el pecado nosotros éramos muertos, estábamos esclavizados por el pecado, y nosotros teníamos esa marca en nosotros y no podíamos hacer nada al respecto. No podíamos liberarnos de la condición de pecado. Éramos esclavos, pero a través de la salvación Dios nos liberó, nos redimió, nos permite acercarnos a Él, nos libera. Sabe que el pecado también tenía sus consecuencias, y Dios nos libró de todo esto. Nos dio vida eterna, tantas cosas que Dios nos dio a través de la salvación. La salvación no es solamente pensar
en que ya no vamos a ir al infierno. Hoy vamos a meditar rápidamente en algunos elementos de nuestra salvación y que también nosotros debemos cuidar. Debemos mantener lo que Dios nos ha regalado. Y vamos rápidamente al primer beneficio que recibimos nosotros en la salvación. Este gran beneficio que recibimos a través de la salvación, que es parte del paquete de salvación. Solo vamos a ver rápidamente 4 hoy. La verdad es que hay muchos más. Hay más bendición si nosotros meditamos en la salvación. Pero hablemos de este primero. El Señor nos redimió. El Señor nos rescató. Cuando nosotros pensamos en la salvación, debemos partir de este punto. Cuando el hombre cayó en pecado, cuando Adán pecó y permitió que el pecado entrara y el pecado pasó a toda la humanidad, sabe que este pecado vino y atrapó, por decirlo así, envolvió al ser humano en su totalidad. Hay un término que se utiliza en teología que es la depravación total. Y la depravación total nosotros la entendemos de la siguiente manera: el hombre fue afectado por el pecado en todas sus áreas, en todas las áreas de su ser fue afectado. Yo lo digo siempre de esta manera: el espíritu del hombre murió a causa del pecado. Quedó separado de Dios, porque muerte es separación. Entonces el espíritu del hombre quedó separado de Dios. Su alma, ¿qué es el alma del hombre? Es aquella parte de nuestro ser donde se aloja nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestras emociones. Todo lo que lo que somos en sí, lo que hacemos, está regido por nuestra voluntad. Y la voluntad, el alma del ser humano quedó dañada también por el pecado. Y por eso es que siempre nuestra voluntad, cuando estamos sin Cristo, nuestra voluntad siempre es egoísta, siempre es ir al pecado, siempre es buscar los deleites. Esa es la voluntad del hombre sin Cristo. Sus emociones, herido, con rencores, con tantas cosas en su corazón. ¿Por qué? Porque su alma ha sido afectada por el pecado. Y obviamente su voluntad. Sus pies lo guían, su anhelo es querer buscar más y no se sacia nunca del pecado. ¿Por qué? Porque su alma fue afectada por el pecado. Y hasta el cuerpo. Fíjese que Dios creó a Adán con un cuerpo tan maravilloso. Dios creó al hombre con un cuerpo que era, de verdad, era perfecto. Entendemos que el hombre fue creado para no morir. Adán vivió más de 900 años. El cuerpo del hombre fue creado para no morir. El cuerpo del hombre, como el que tenía Adán antes de la caída, era un cuerpo que, voy a usar esta expresión, que podía estar en la presencia de Dios. Porque Adán tenía encuentros con Dios. Adán tenía comunión con Dios y era Dios caminando con Adán, así físicamente. Su cuerpo podía estar en la presencia de Dios. Con la caída del hombre, con la entrada del pecado, ¿sabe qué entró también? Entró la enfermedad, entró la muerte, y por eso es que nuestro cuerpo cayó en esta condición también, y por eso es que nuestro cuerpo está destinado a un día dejar de funcionar. Un día nuestro corazón va a parar, un día nuestro cuerpo va a morir. Este cuerpo material va a morir, usted lo sabe, yo lo sé, sabemos que así va a ser, y no queremos que llegue ese día, ¿verdad? Nos da miedo muchas veces, hay muchas personas viviendo con temor a la muerte, pero es algo que todos vamos a experimentar, algo a lo que todos vamos a llegar. Y dice el apóstol Pablo en Corintios 15, dice que el cuerpo que nosotros tenemos no puede heredar el reino de los cielos, no puede. Por eso entonces la solución de Dios fue que nos va a dar un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, para que con ese cuerpo nosotros vamos a estar en la presencia del Señor. Este cuerpo fue afectado por el pecado también. Entonces, todo lo que el hombre haga, todo lo que el hombre es, fue afectado por el pecado. Dígame si no necesitábamos ser rescatados de eso, no podíamos nosotros ser librados. Romanos 6:16 nos dice una verdad en la cual nosotros debemos meditar. Ya entendimos que el Señor nos liberó, ¿verdad que sí? Nos redimió
nos rescató, nos hizo libres. Pero ¿qué dice Romanos 6:16? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Y el tema de hoy entonces es cuidando esa salvación. Tenemos que cuidar ese regalo. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros muchas veces? Descuidamos esa libertad que Dios nos dio. Porque entendemos entonces que estábamos en esa condición de pecado, de esclavitud. Éramos presos del pecado y no podíamos hacer nada al respecto. Nosotros no podíamos liberarnos. Entonces viene Dios y nos libera. Pero ¿qué hacemos nosotros muchas veces? ¿Qué hacemos nosotros con esa libertad que Dios nos dio? ¿Sabe qué hacemos muchas veces? Nos dedicamos al pecado. ¿Y qué dice la Biblia si nosotros nos volvemos a dedicar al pecado? Nos hacemos nuevamente esclavos. Imagínese usted, Dios nos compró una libertad, Dios pagó por nuestra libertad, Dios nos dio esa libertad. ¿Y qué pensará Dios? ¿Qué habrá en el corazón de Dios cuando nosotros tomamos esa libertad que Dios nos dio para meternos nuevamente a esclavitud de pecado? ¿Qué pensará Dios? ¿Qué pensará el Señor al pensar que para pagar por nuestra libertad Él dio el precio más alto y nosotros por cualquier cosa lo descuidamos? Tenemos que valorar lo que Dios hizo por nosotros. Nosotros no debemos, sí debemos rechazar el pecado, ¿verdad? Pero por las razones correctas. A veces nosotros decimos, es que tengo que portarme bien para ver si entro al cielo. No. En Cristo nosotros podemos entrar al cielo. Vamos a entrar al cielo. Si estamos en Cristo, vamos a entrar al cielo. Pero ¿sabe por qué debemos nosotros rechazar el pecado? ¿Sabe por qué realmente nosotros deberíamos estar alejándonos constantemente del pecado? Y cada vez que hay una oportunidad de pecar, nosotros deberíamos, como dice la Biblia, de salir huyendo de ese lugar, resistir al diablo. Y nosotros deberíamos rechazar el pecado de la forma más tajante, si usted lo quiere ver así. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros nos sometemos al pecado, estamos descuidando la redención que Dios pagó por nosotros. Nosotros no debemos descuidar ese regalo, la redención. Muchas veces nos dejamos esclavizar por emociones. Dios no quiere que nosotros vivamos esclavos de emociones. Dios no quiere que nosotros seamos esclavos de nada. 1 Corintios 7:23. Les voy a leer lo que dice la versión Palabra de Dios para Todos. 1 Corintios 7:23 dice: Dios ha pagado un precio por ustedes, así que no sean esclavos de nadie. Dios pagó un precio por nuestra libertad. Y lo que nos dice la palabra del Señor, así que por favor no se hagan esclavos de nadie. Valoren ese regalo que Dios les dio, el regalo de la libertad, de la redención. Eran esclavos, ahora son libres. Estaban presos de la condición de pecado, ahora tienen la libertad en Cristo Jesús. Manténganse en esa libertad. No dejen que nada ni nadie los esclavice. Amada iglesia, nosotros tenemos que cuidar ese regalo del Señor. Otro elemento de la salvación que debemos nosotros cuidar y debemos nosotros mantener es la reconciliación que recibimos con Dios. Romanos 5 del 6 al 11, lo leo rápidamente. Dice, Romanos 5, 6 al 11, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sabe cuál era la condición que nosotros teníamos con Dios? ¿Sabe cuál era las condiciones de nuestra relación con Dios? Nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el pecado
el pecado es una ofensa directa contra Dios. El pecado no es otra cosa, es una ofensa directa contra Dios. ¿Por qué es que la desobediencia de Adán se pagó tan caro? Porque fue una afrenta a Dios. Dios le dijo: no hagas esto, no tienes que hacer esto. ¿Y qué pasa cuando uno le dice a alguien: mire, por favor, no haga esto? ¿Y qué pasa cuando esa persona lo hace? ¿Qué pasa si esa persona lo hace? ¿Cuál es el mensaje que está lanzando? ¿Sabe cuál es el mensaje que le lanza el pecado a Dios? No me interesa lo que tú pienses, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y eso es una ofensa. Eso es una ofensa ante Dios. Y esa era la condición en la que nosotros estábamos, separados de Dios. Nosotros no podíamos acercarnos a Dios por la misma condición de pecado. No había manera de que nosotros nos acercáramos a Dios. Y créame, nosotros necesitábamos de Dios. Y aquellos que están hoy aquí y aquellos que me están escuchando, tal vez usted no lo sepa, tal vez no ha caído en la cuenta de esto, pero usted necesita a Dios más de lo que usted cree. Lo necesita. Cuando nosotros venimos por fin al Señor, cuando uno viene por fin al Señor y empieza a descubrir todas las bendiciones de Dios, todo lo que Dios hace, cómo Dios nos transforma, cómo Dios nos levanta, cómo Dios le da propósito a nuestra vida, nos preguntamos muchas veces: ¿por qué no busqué al Señor antes? ¿A cuántos les pasó eso? ¿Por qué no busqué al Señor antes? Porque ahí es ahí donde nos damos cuenta realmente cuánto necesitábamos al Señor. Y sabe que el Señor no nos necesita a nosotros, porque Él no nos necesita. Nos ama, anhela estar con nosotros, Él anhela los tiempos de comunión, y por eso abrió el camino para que nosotros podamos acercarnos. Pero ¿realmente será que Dios nos necesita? No. Si nosotros no buscáramos a Dios, ¿Dios seguiría siendo Dios? Y en esa necesidad que el hombre tiene de Dios, aunque no la quiera reconocer, el pecado hacía que el hombre no pudiera acercarse a Dios, y ninguno de nosotros podría hacerlo. Y aún los que estamos en este lugar sabemos que por nuestros méritos nosotros no podríamos acercarnos a Dios. No podríamos. Pero en Cristo Jesús, Él nos reconcilió consigo mismo y nos hizo aceptos para que podamos entrar nuevamente a su presencia y podamos tener comunión con Él y podamos hablarle, podamos adorarle, podamos levantar nuestras manos. Y cada vez que nosotros le hablamos a Él, Él nos escucha. Y cuando venimos y clamamos en su presencia, Él nos responde, porque Él no nos echa fuera, porque ahora estamos reconciliados con Dios. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros muchas veces? Otra vez. A veces nosotros nos distanciamos de Dios. Y en cierto modo es como descuidar ese regalo que Dios nos dio. Yo no sé si usted lo ha visto de esta manera, que el poder acercarnos a Dios es un regalo. ¿Lo ha pensado así? El poder acercarnos a Dios y adorarle es un regalo. ¿Y cómo se sentiría usted? ¿Cómo me sentiría yo si yo doy un regalo que es así muy valioso, algo que yo quiero que otra persona utilice, y veo que no lo usa? Y deja el regalo por ahí tirado y no lo toma en cuenta y lo desprecia, por decirlo así. Un día usted llega a la casa del amigo al que le regaló aquello tan valioso y lo encuentra lleno de polvo en el cuarto de los chunches. ¿Cómo se sentiría usted? Se sentiría: ay, qué bonito. Ahí lo tiene guardado en ese lugar especial, ¿verdad? El cuarto de los chunches. ¿Verdad que no? Usted se sentiría mal, diría: ¿Cómo algo tan valioso lo fue a poner ahí y lo descuidó y lo dejó ahí olvidado y no lo está aprovechando? Y cuando nosotros nos negamos a acercarnos a Dios, cuando nosotros perdemos la oportunidad de buscarle y tener comunión con Dios, estamos hasta cierto punto dejando a un lado ese regalo maravilloso que Dios nos dio, el regalo de poder acercarnos a Él y tener comunión con Él. Y es parte de la salvación que Dios nos ha dado. Nosotros no podíamos acercarnos, pero ahora podemos acercarnos porque estamos en Cristo. Número 3, tercer beneficio. Solo 4 son. Vamos a ir rapidito. Tercer beneficio, tercer elemento de este regalo de la salvación.
Fuimos librados del castigo que merecíamos. Fuimos librados de un castigo. Dice la Biblia que todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar, ¿verdad que sí? Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Ese es un principio. Es algo que no va a cambiar. Sea bueno o sea malo. Si siembra para la carne, dice que va a cosechar muerte. Y si siembra para el espíritu, también va a cosechar vida. Pero todo lo que el hombre siembra va a cosechar y aplica en todos los ámbitos de la vida. Aún aquellos que puedan decir, es que yo no creo en la Biblia, yo no creo en Dios. Pero es un principio que Dios estableció. Nos guste o no, es como el principio de la gravedad. Nadie puede decir, yo no creo que exista la gravedad. Entonces, a ver si flota. No puede flotar, ¿verdad? ¿Por qué no puede flotar? Porque hay gravedad. La gravedad existe. Es una ley. Aplica para todos. Aplica para todos. Y así es este tema del castigo. Todos merecíamos un castigo. Todas las leyes que nosotros podemos pensar que existen siempre tienen una consecuencia. De hecho, ese es uno de los principios de las leyes. Se establecieron leyes y las mismas leyes siempre traen consigo la sentencia para aquel que transgreda la ley. La ley dice, por ejemplo, en Guatemala, hablemos de algo muy práctico, del tránsito. La ley dice que no se puede estacionar en determinado lugar. Muy bien, pero en la misma ley se establece cuál va a ser el procedimiento. Le van a poner una remisión, le van a poner cepo. ¿Qué van a hacer? La misma ley lo establece. Entonces, todo lo que nosotros teníamos para nosotros, lo que nos tocaba, era un castigo, el castigo del pecado. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Usted lo sabe, ¿verdad que sí? La paga del pecado es muerte y ese era el castigo que nos tocaba a nosotros vivir. Pero por la gracia de Dios, bendita gracia de Dios, la gracia de Dios que nos libró para que nosotros no tengamos que sufrir ese castigo. Y ojo, con esto quiero hacer una aclaración. La gracia de Dios no significa que la sentencia del pecado fue anulada. Dios no es así, Dios no es arbitrario. Dios no dijo, bueno, ahora el pecado ya no va a tener castigo, bajo la gracia el pecado ya no tiene castigo, estamos bajo gracia, entonces quitemos el castigo. No. ¿Sabe qué significa este regalo que Dios nos dio? ¿Sabe qué significa que nosotros fuimos librados de las consecuencias del pecado, de la paga que nosotros merecíamos? ¿Sabe qué significa? Que alguien más lo pagó. Que alguien pagó para que nosotros no recibiéramos ese castigo. Y ese es el regalo que nosotros recibimos de parte del Señor. El pecado sigue teniendo sus consecuencias, son las mismas consecuencias. Y el pecado fue juzgado. Dios no podía ignorar su justicia. Alguien dijo por ahí una vez, yo lo escuché y decía, es que gracias a Dios que Dios no es justo con nosotros, dijo una persona así. ¿Por qué no es justo? Porque Él no nos trata conforme a nuestros pecados. Eso no significa que Dios no sea justo. Eso solo significa que Dios ya juzgó esos pecados sobre alguien más. Y ese alguien fue Cristo. Él fue quien llevó todos nuestros pecados. Él fue el que pagó para que nosotros no sufriéramos todo lo que nosotros merecíamos sufrir. ¿Sabe que la misma palabra del Señor nos dice que todos los que transgreden la ley de Dios merecían vivir bajo maldición? Deuteronomio 28 dice la palabra del Señor que ahí Dios le dijo al pueblo de Israel: si ustedes no guardan todas las leyes que yo les estoy dando hoy, todas estas maldiciones van a venir sobre ustedes. Y ahí aparece una lista de las maldiciones que iban a venir por no cumplir la ley que Dios dejó para el pueblo de Israel. Y sabe que una de las cosas que yo creo en la que todos hemos fallado, alguien podrá decir, pero es que yo no soy judío, yo no estaba bajo la ley del pueblo de Israel. Pero sabe que hay una ley, una parte de la ley que se llama la ley moral, y que incluye
Algo que todos conocemos y que hemos leído por ahí en algún lugar y hasta en cuadros los hemos visto. Los 10 mandamientos. Y la Biblia nos dice a nosotros que nosotros ya no vivimos bajo ley, ¿verdad que sí? ¿Verdad que nosotros ya no vivimos bajo ley? Nosotros vivimos bajo gracia. Pero estos 10 mandamientos, esa es una ley moral y eso es algo que aplica en todo momento y nosotros debemos vivir bajo este mandamiento. Jesús lo dijo. Él lo resumió a 2 mandamientos nada más. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso está incluido. Y nosotros, si nosotros fallamos en... Yo tengo aquí el listado de los 10 mandamientos y por tiempo no lo vamos a hacer. Pero si nos pusiéramos a analizar uno por uno, los 10 mandamientos, uno por uno, estoy seguro que todos aquí saldríamos reprobados. Todos saldríamos reprobados. Solo voy a poner el primero como ejemplo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No. Yo nunca he tenido otros dioses. Yo no he sido idólatra. Yo no he puesto a nadie en el lugar de Dios. Y yo pregunto, ¿será eso cierto? ¿Será que nunca de verdad hemos puesto a alguien o a algo en el lugar de Dios en nuestra vida? Pregúntese a usted mismo ahí. ¿Será que yo he puesto en algún momento a alguien o algo en primer lugar en mi vida? Yo creo que todos en algún momento tendremos que decir, sí, yo lo he puesto. He tenido otro Dios. Y podríamos hablar de todos los mandamientos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Isaías 53, 4 al 6. Y este es el regalo de Dios. Ciertamente, Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente, dice la palabra del Señor, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Así que el regalo de Dios es este. Había una consecuencia de pecado. Todos hemos pecado. Y había consecuencias por nuestros pecados. Pero dice que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. El pecado fue pagado. Las consecuencias que nos tocaban a nosotros, todo lo que Él sufrió. Ser heridos, ser azotados, ser abatidos por Dios, eso era lo que nos tocaba a nosotros. Esa era la paga por nuestro pecado. Pero dice que Dios lo cargó en Jesucristo. Él lo cargó para que nosotros pudiéramos disfrutar de la libertad, para que nosotros ya no tengamos que vivir esa consecuencia del pecado. Para eso lo hizo Él, para darnos esa libertad. Y a veces nosotros otra vez no dimensionamos, no valoramos este regalo y lo descuidamos. ¿Sabe cuándo descuidamos este regalo? Cuando muchas veces nosotros queremos arreglar las cosas por nuestras propias fuerzas. Nos olvidamos que el precio ya fue pagado y nosotros queremos venir y pagarle un precio a Dios. O queremos pagar un precio para arreglar el pecado que cometimos y pensamos que así es como vamos a solucionar, nos vamos a librar de las consecuencias del pecado. No, ¿sabe qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Sabe cuál es el consejo que nos da la palabra? Todos pecamos en algún momento. Después de conocer a Cristo, todos cometemos pecados muchas veces. Pero primera de Juan 1, 9 y 10 nos dice lo que nosotros tenemos que hacer. Y si nosotros aplicamos esto a nuestra vida, estamos dándole lugar a este regalo, porque no estamos tratando de pagar por nuestros pecados, sino estamos tomando la actitud correcta cuando fallamos. Primera de Juan 1, 9 y 10. Dice la palabra del Señor, dice el apóstol Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no pecamos, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tomar el regalo de ser librados de las consecuencias del pecado implica que nosotros hagamos eso todo el tiempo. Y cada vez que nosotros fallamos, porque fallamos, debemos venir delante del Señor.
confesar delante de Él nuestros pecados. Porque eso es lo que Él espera que nosotros hagamos. Ese es el trato que Él le dio al pecado en este tiempo para nosotros. Y cada vez que nosotros fallamos, cada vez que nosotros hagamos algo que sabíamos que no teníamos que hacer, y cada vez que nosotros nos dijimos algo que no teníamos que decir, venir delante de Él y decirle: Señor, reconozco que te fallé, perdóname, límpiame y ayúdame. Y Dios, que Él ya trató con el pecado, entonces va a tomar este pecado que nosotros traemos hoy, va a tomar esa falta en la cual nosotros caímos y va a decir: sí, esa ya fue pagada también. Lo que sí no debemos hacer es ignorarlo, dejarlo pasar, sino que tenemos que venir delante del Señor, presentar nuestro corazón delante de Él, abrir nuestro corazón, confesar delante de Él nuestros pecados. Y dice la palabra que Él nos perdona, y no solo nos perdona, sino que nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos le dan gloria al Señor por eso? Porque Él hace eso cada vez que nosotros venimos a pedirle su perdón. Gloria a su nombre. Y el cuarto beneficio, la vida eterna. Yo creo que este es el que más nosotros le damos énfasis cuando hablamos de salvación. Decimos: salvación es que usted ya no va a ir a condenación eterna, usted ahora tiene vida eterna. Pero la verdad es que es algo que Dios dejó en este regalo para nosotros. Y también debemos agradecerle al Señor por la vida eterna. La vida eterna, cuando nosotros lo entendemos, sabemos que un día nosotros vamos a partir de esta tierra, y esta vida temporal que estamos viviendo aquí va a acabar. Pero tenemos la seguridad, la certeza que vamos a estar con Cristo para siempre. Nosotros vamos a llegar tal vez al final. Si Cristo no ha venido, tal vez un día nos van a velar y va a estar la familia ahí triste llorando porque nos van a extrañar. Pero en el fondo, la paz que nos da a nosotros es saber que estaremos en la presencia del Señor, que ya estamos en la presencia del Señor. Y eso es algo que nosotros debemos valorar también. Pero ¿sabe qué pasa muchas veces? Nosotros tenemos que cuidarnos hasta el final. Tenemos que llegar a ese punto donde nosotros, por decirlo así, nosotros digamos: estoy listo para partir con el Señor. Que hasta el último respiro que nosotros tengamos acá en la tierra, podamos decir: ya voy a disfrutar de esa vida que el Señor compró para mí. Ya me toca disfrutar de eso que el Señor ha comprado para mí. Ya voy a ver a mi Señor cara a cara. Ya voy a ver a mi Señor de frente. Ya voy a poder estar en su presencia y poder verle como realmente es. Ya voy a poder estar delante de Él. ¿Sabe que ese debería ser el anhelo de nuestro corazón? Pero hay una pregunta que muchas personas hacen, y cada vez que nosotros en la Academia de Obreros, por ejemplo, enseñamos acerca de la salvación. Y muchas veces surge la pregunta: hermano, ¿y alguien puede perder la salvación? Hermano, ¿y la salvación se pierde o no se pierde? Y siempre la respuesta es la misma. Nosotros tenemos que vivir siempre de tal modo que estemos cuidando nuestra vida, para que el día que lleguemos a ese punto donde nos vamos a encontrar con el Señor, estemos en paz con Él y podamos decir: Señor, yo voy a estar en tu presencia, y llegar hasta el final. No, de nada sirve que nosotros digamos: sí, yo quiero seguir al Señor, y empieza a caminar en el Señor y empieza a disfrutar de las bendiciones de Dios, disfrutar de todo lo que Dios ha preparado y empezar a disfrutar de la vida cristiana, voy a decir. Pero al final termina apartado del Señor. Al final termina entregado al pecado. ¿Y de qué sirvió? Yo le voy a decir esto, mi amado hermano: ¿de qué serviría si nosotros pudiéramos disfrutar de la comunión con Dios aquí en la tierra? Reunirnos juntos y adorar al Señor aquí en la tierra. Disfrutar de ese toque del Espíritu Santo en nosotros y disfrutar todo esto que Dios nos ha preparado. ¿De qué serviría si al final viene una tragedia, nos peleamos con Dios, le echamos la culpa a Dios por lo que nos está pasando, le damos la espalda a Dios y decimos: ya no quiero saber nada del Señor, yo no quiero saber nada de eso? ¿De qué serviría? Yo creo que sería mejor la condición de
de aquel malhechor que estuvo en la cruz. Él nunca disfrutó de escuchar la voz de Jesús en la tierra. Él no pudo escuchar de sus consejos. Él no escuchó el sermón del monte. Él no vio los milagros que Jesús hacía. Tal vez supo por ahí de algún milagro. No lo sabemos. No pudo disfrutar de una vida con Cristo en la tierra. Pero ¿sabe qué? En el último momento, en el último instante, le entregó su vida al Señor, le reconoció. Y ahora está disfrutando con el Señor. Está disfrutando. ¿Y cuántos otros que conocieron al Señor? Ananías y Zafira conocieron al Señor, eran parte de la iglesia. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Quitaron al Señor del primer lugar. ¿Dónde estarán hoy? 1 Corintios 9:24 dice el apóstol Pablo a los corintios y a nosotros también: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Amada iglesia, hoy debemos proponernos en nuestro corazón el llegar hasta el final. Llegar hasta el final. Yo espero que usted tenga firmemente en su corazón el propósito de llegar fiel hasta el final, hasta el último día de su vida. Que usted no esté pensando, tal vez algún día me voy a apartar, tal vez algún día me voy a ir. No, que usted tenga en su mente, que en su mente no tenga cabida la idea de que un día usted va a estar lejos de Dios. Que usted tenga ese propósito, como dice el apóstol Pablo. Tenga en su mente, en su corazón, el decir: Señor, yo quiero correr de tal manera que pueda alcanzar esa bendición que tú tienes para mí. Que pueda alcanzarla hasta el final de mis días y permanecer fiel a ti y permanecer en esta salvación que tú me regalaste. Que yo pueda abrazar este regalo y no soltarlo nunca. Que ese sea el anhelo de su corazón. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa,